Hola, esto es Programación para Todos y hoy te hablaré de conjuntos en Python. Bueno, comencemos por definir qué es un conjunto. Ok, es igual a una estructura de datos como las que hemos visto anteriormente, y la diferencia o lo que la hace distinta de las demás es que en esta estructura, en esta colección de datos, no pueden existir elementos repetidos. ¿Okay? Todos los elementos que haya en esa colección deben ser únicos, y eso la hace distinta de todas las demás colecciones que hemos visto, en las cuales sí podía haber elementos repetidos. Incluso, bueno, podíamos contar cuántas veces sucedía un elemento. En el caso de los conjuntos, no, todos los elementos deben ser únicos, como, bueno, ya te había mencionado. Bien, para entender un poco cómo trabaja y qué operaciones podemos realizar con los conjuntos, vamos a estar trabajando con el intérprete de Python, el Python Shell. Entonces, bueno, vamos a hacer algunos ejemplos para ver cómo manejar conjuntos, ¿no? Primero, ¿cómo se puede crear un conjunto? Bueno, para ello vamos a utilizar la palabra set y un paréntesis de apertura y uno de cierre. En este caso, lo que vamos a crear es un conjunto vacío. Si yo pregunto a Python cuál es el tipo de esa variable A que acabamos de crear, bueno, me dice que es un conjunto, es un set. ¿Ok? Otra forma de crear los conjuntos es ya con elementos. Y en este caso vamos a tener la colección de elementos, todos agrupados entre llaves y separados por coma. Por ejemplo, si quisiera tener un conjunto con los elementos 0, 1 y 3, tengo ahí ya esa colección. Y lo mismo, si le pregunto a Python de qué tipo es, me va a responder que pues es un conjunto, es un set. ¿Ok? Bueno, entonces ya pudimos crear conjuntos. Ahora bien, ¿cómo podemos agregar elementos? Además de, bueno, esa inicialización que ya tenemos ahí. Bueno, si yo ya tengo un conjunto creado y quiero agregar un elemento, será con el método add, add. En este caso, bueno, vamos a poner un 5. Y si ahora pregunto qué hay en ese conjunto A, pues ya está ese 5 agregado. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos agregar más elementos, tal vez un 7, y pues los va a ir colocando. ¿Qué pasa si queremos agregar un elemento que ya existe en la colección? Tengo ya ese 3 ahí agregado, vamos a intentar agregarlo nuevamente. No me responde nada el intérprete, es decir, no lo interpreta, no lo toma como un error. Sin embargo, si yo vuelvo a consultar qué hay en A, siguen los mismos elementos. No hay elementos repetidos, no pueden existir. Pero bueno, si yo intento agregar un elemento que ya está previamente almacenado en ese conjunto, pues no lo va a agregar. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? ¿Cómo podemos ahora eliminar de ahí, eliminar de ese conjunto? Tal vez yo quiero eliminar un valor. Bueno, hay distintas formas de hacer eliminaciones. Por ejemplo, la primera de ellas que vamos a revisar es con .pop. Y en este caso va a tomar un elemento de ese conjunto, de esa colección, y lo va a regresar y lo va a eliminar de la estructura. ¿Ok? En este caso, bueno, fue el primero. Si volvemos a hacer a.pop, toma el siguiente y así sucesivamente. Entonces va a ir eliminando cada uno de esos elementos. En la documentación de Python, en la documentación de referencia, dice que toma un elemento arbitrario de la colección. Sin embargo, bueno, si seguimos eliminando valores, pudiéramos notar que va en orden. Si te fijas, va 0, 1, 3. Si vuelvo a hacer una eliminación, tomará el 5. Vamos a ver qué pasa si pongo otro elemento. Voy a agregar nuevamente el 3. Preguntamos qué hay en A y realizamos nuevamente pop. Toma el 7, que es el elemento que estaba previamente. Entonces los va eliminando, o bueno,
podemos tratar de inferir. Te repito, en la documentación dice que toma un elemento arbitrario. Sin embargo, bueno, por experimentación podemos concluir que los va eliminando según el orden en el que fueron agregados. Pero bueno, oficialmente es algún elemento arbitrario. No hay garantía de qué nos va a regresar. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Otra forma de eliminar es con .remove. Y en este caso tenemos que proveer el elemento que queremos eliminar. Por ejemplo, no sé, el 3, que es el único que existe en la colección. A.remove 3. Si preguntamos qué hay en A, bueno, nuevamente está vacío. Vamos a agregar valores. Y nuevamente A.remove. Y ahora tal vez quiero quitar el 2 que está ahí, ¿no? Lo quitamos y listo, ya no está. Ahora, ¿qué va a suceder si intento remover un elemento que no existe en la colección? Tal vez quiero quitar el 5, un 5 que no está presente. ¿Qué sucede? Nos marca un error, un key error. ¿Qué quiere decir? No encontró el elemento 5 que queremos remover. ¿Ok? Entonces esa eliminación es por valor. Lo busca, no lo encuentra y nos regresa un error. Si queremos pues garantizar que se puede eliminar, habrá que primero buscarlo. O bien utilizar otra alternativa que es con .discard. Si yo intento descartar el 5 que no existe en la colección, veamos qué sucede. No pasa nada. Simplemente no pude eliminarlo y no hay problema. La diferencia entre estos dos es que uno, el remove, regresa un error en caso de no encontrar el valor, y discard simplemente intenta eliminar. Si no puede, no pasa nada, continúa como si no hubiera sucedido nada. Eso, bueno, ya depende del contexto en el que estemos trabajando. Puede resultar conveniente un método de eliminación o el otro. ¿Ok? Si queremos usar remove, nuevamente hay que garantizar que el elemento existe. ¿Y cómo podemos saber que existe? Bueno, como en todas las colecciones que hemos visto, podemos aplicar el operador in. Por ejemplo, 5 in A, falso, el 5 no está en a diferencia del 3, que sí está, ¿no? Y nos regresa un verdadero. ¿Ok? Entonces, bueno, el operador in funciona también para los conjuntos. Y hablando de esos métodos, esas cosas comunes que tiene con otras colecciones, también podemos aplicar nuestra función de longitud, la función len. También se puede aplicar a los conjuntos. Quiero saber cuántos elementos hay en ese conjunto. Bueno, hay 4. ¿Cuáles son? 0, 1, 3 y 4. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Ahora ya entrando a operaciones particulares de los conjuntos. Bueno, vamos a declarar dos conjuntos para realizar operaciones sobre ellos, operaciones binarias. Bueno, voy a declarar, pues sí, sobreescribir el valor de mi conjunto A para que tenga 0, 1, 3 y 5. Y voy a crear otro conjunto B que tenga el elemento neutro 2, 4 y 6. Bueno, ¿qué operaciones podemos hacer sobre conjuntos? Tal vez si ya has visto un poco de teoría de conjuntos, sabrás que existen pues algunas operaciones, por ejemplo la conjunción o la disyunción. Bueno, ¿cómo trabajan o cómo se escriben en Python? Si quiero saber la conjunción es A ampersand B. ¿Y eso qué nos va a entregar? Los elementos o un conjunto con los elementos que tienen en común. En este caso, el conjunto A con 0, 1, 3 y 5 y el conjunto B con 0, 2, 4 y 6 solamente comparten el 0. ¿Ok? Bueno. Si quiero escribir una disyunción o una OR, es con una barra vertical. Y en este caso nos regresa todos o la unión de todos los elementos sin haber repetidos. En este caso, ¿qué es lo que nos entregó? Bueno, el conjunto con los elementos 0, 1, 2, 3 hasta el 6.
Es decir, mezclo estos dos elementos, perdón, esos dos conjuntos sin tener elementos repetidos. ¿Ok? Bueno, ¿qué otras operaciones podemos hacer? Podemos saber la diferencia entre conjuntos. ¿Cómo se escribe? Bueno, convenientemente es con un guión medio, como si fuera un menos. En este caso, ¿qué nos va a regresar? Todos los elementos de A diferencia de B o A menos B. Regresa todos los elementos que hay en A, salvo aquellos que tiene en común con B. Entonces A tenía 0, 1, 3 y 5. En B existe el 0, 2, 4 y 6. Tienen en común el 0. Entonces simplemente me va a regresar todos aquellos elementos de A que no están en B. ¿Okay? 1, 3 y 5. Y si hacemos ahora B menos A o la diferencia de B con respecto de A, entonces eso va a regresar todos los elementos que están en B y que no están en A. Es decir, 2, 4 y 6. Estos elementos 2, 4 y 6 están en B y no están en A. ¿Ok? Bien. Otra operación. La diferencia simétrica. Quiero obtener la diferencia entre los dos o la unión de las diferencias de uno con respecto al otro. ¿Cómo se escribiría eso? Bueno, A, el gorrito, ese no recuerdo cómo se llama el símbolo, B. Y en este caso va a entregar la unión de las diferencias. ¿Ok? Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Todos los elementos que había en A y no había en B, y todo unido con todos los elementos que había en B y no existían en A. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más operaciones existen? Para los conjuntos podemos evaluar si hay superconjuntos o subconjuntos. ¿Qué es esto de un superconjunto y un subconjunto? Bueno, un superconjunto es aquel que contiene todos los elementos de otro conjunto. Bueno, ¿cómo sería esto? ¿Cómo lo escribimos? Sería A mayor que B, o bueno, el nombre de mi primer conjunto mayor que el nombre del segundo. Con esto lo que tratamos de evaluar es que si A contiene todos los elementos de B. Y esto pues obviamente regresaría en un falso. Vamos haciendo ejemplos distintos. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3. Yo quiero saber si eso es un superconjunto de 0, 1 y 2. Y en este caso es verdadero. ¿Por qué? Porque este conjunto contiene a todos los elementos de ese otro conjunto. Incluso contiene más elementos. ¿Ok? Bueno, en ese caso evaluamos un superconjunto. También podemos evaluar subconjuntos. En este caso sería A menor que B. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, si estamos evaluando si todos los elementos de A están contenidos en ese otro conjunto de B. Igualmente sería falso. No todos los elementos de A están presentes en B. Regresando al mismo ejemplo anterior, 0, 1, 2, 3. Si ahora pregunto si esto es un subconjunto de 0, 1 y 2, va a regresar falso. ¿Ok? Pero si preguntamos si 0, 1 está contenido en 0, 1 y 2, bueno, eso nos debería regresar un verdadero. Y efectivamente ahí está, ¿no? Todos estos elementos estaban acá. ¿Ok? Y bueno, ¿qué más? Podemos evaluar si dos conjuntos son disjuntos, es decir, si no comparten elementos. Eso, bueno, lo vamos a hacer más fácilmente con una función. ¿Cómo se llama esa función? Bueno, es disjoint. Preguntamos si A es disjunto con B. Si A no comparte elementos con B, ahora sí. Y esto es falso porque comparten el 0.
¿Ok? Tiene ese elemento común que es el 0. ¿Ok? Bueno, ¿para qué nos puede servir o qué cosas podemos utilizar o para qué podemos utilizar estos conjuntos? Bueno, es una manera rápida de, por ejemplo, evaluar cuántos símbolos únicos o cuántos elementos únicos hay en una colección de datos. Por ejemplo, podemos intentar saber cuántos símbolos distintos o únicos hay en cierta frase. En ese caso, no sé, vamos a poner hola Crayola. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a convertir esta cadena de caracteres en un conjunto y de ese conjunto yo quiero obtener la longitud o cuántos elementos hay. En este caso nos regresa 8. Hay 8 elementos únicos en esa frase. 8 símbolos únicos en esa frase. Y bueno, si preguntamos cuál es la longitud de la frase, la longitud era de 12, entonces bueno, efectivamente hay elementos repetidos y bueno, pues es obvio, ¿no? Tenemos la A, por ejemplo, la O, la L, está también ahí. Entonces bueno, efectivamente hay elementos repetidos y con un conjunto pudimos saber cuántos son los elementos únicos que hay. Y esto igual aplica para listas. Yo puedo proveer una lista, la puedo convertir en un conjunto y a partir de ahí puedo obtener pues ciertas características, ¿no? Los elementos únicos de esa lista y bueno, también algunas otras operaciones. Bien. Bueno, nada más un poco de teoría, ejercicios cortos de ese tipo conjunto, de esa estructura conjunto y cuáles son las peculiaridades con respecto de las otras colecciones, que bueno, la principal es eso, que nada más puede tener elementos únicos, no podemos poner elementos repetidos. Ok, bueno, espero que haya quedado claro y pues nada, a continuar, nos vemos.